Mi hermana me incriminó, lloró a mis padres y me hicieron echar descalzo a los 15. Semanas después se jactó de ello y mamá escuchó todo. Si le hubieras preguntado a mi familia cómo era cada a los 15 años, te habrían hablado del problema. Mi padre estaba entre esos hombres que creen que el respeto es un camino de ida, o se lo das sin cuestionar o recibes el cinturón de su voz y, a veces, su cinturón de cuero real. Mi madre seguía su ejemplo como si fuera el evangelio, su silencio una aprobación tácita a cada decreto. Y luego estaba Becca, mi hermana, 2 años menor que yo y, sin embargo, la niña perfecta, intangible, ella. Podía prender fuego a la cocina haciendo palomitas y mi padre lo llamaría una experiencia de aprendizaje valiosa. Yo olvidaba cortar el césped una vez y era irresponsable y no llegaría a ninguna parte en la vida. Así había sido siempre, cada acción suya era perdonada. Cada una de las mías era una prueba más de mi inherente condición de defraudador. Si ella sacaba un sobresaliente, era por su diligencia e inteligencia. Si yo aprobaba un examen, era por pura suerte. Ella era la niña de oro, y yo el rastro de fracaso que dejaba a su paso. Siempre supe que era injusto, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que ella llevaría esa injusticia a un nivel tan abismal. Comenzó como una noche cualquiera. Estaba en mi habitación, la espalda apoyada contra la cabecera de la cama, con la vieja laptop recalentándose sobre mis piernas. Alternaba entre descargar algo de música y hacer a medias la tarea de matemáticas. El sonido tenue de los auriculares ahogando el mundo exterior. El reloj de mi mesita marcaba pasadas las 11 cuando, de repente, mi puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con un crujido que me hizo saltar el corazón. Mis dos padres irrumpieron en la habitación como una sola entidad, una tormenta de furia contenida. La cara de mi madre estaba enrojecida, manchada por una rabia que parecía prestada. Las venas del cuello y la frente de mi padre estaban tan tensas y visibles que parecían cordeles a punto de reventar bajo la piel, y detrás de ellos, como la directora de este siniestro teatro, estaba Becca. Fingía un llanto tan convincente, con los hombros sacudidos por sollozos, que merecía una medalla al drama. Él lo robó. Gimió, su voz un quebrado hilo de angustia falsa mientras un dedo tembloroso me señalaba directamente. Lo vi sacarlo de la cartera de papá. Me incorporé de un salto, la perplejidad nublando mi pensamiento como una cortina de humo. La laptop casi se me cae de las piernas. ¿Qué? Fue lo único que atiné a decir. Una descarga de adrenalina helándome las venas y dejando un sabor metálico en la boca. Mi padre no pronunció una palabra. Su mirada, fría como el acero, escaneó la habitación como si estuviera en un programa de investigación policial. Cruzó el espacio en 3 zancadas, agarró mi almohada con desprecio y la levantó, y ahí estaba, un fajo de billetes arrugados, unos 300 o 400 dólares, escondidos cobardemente detrás, como una evidencia plantada. Te lo dije, sollozó Becca, con lágrimas de cocodrilo recorriéndole las mejillas. Se lo dije. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, una náusea cálida y repugnante me subió por la garganta. El mundo perdió foco por un instante. Eso no es mío, logré balbucear, sacudiendo la cabeza con una fuerza desesperada. Ella lo puso ahí, está mintiendo. ¿Por qué iba a robar si he estado ahorrando cada centavo que gano cortando el césped y cuidando niños? Pregúntenselo a la señora Novak, la vecina. Papá se plantó frente a mí, su cuerpo imponente bloqueando la luz de la lámpara. Su dedo índice se clavó en mi esternón como un puñal, cada toque una puntada de acusación. Basta. Ladró, y su voz retumbó en las paredes estrechas de mi habitación, haciendo vibrar el vaso de agua sobre mi mesita. Ladrón y mentiroso, has convertido esta casa en una broma. Busqué desesperadamente la mirada de mi madre, suplicando un atisbo de duda, de cordura, de amor maternal, pero sus ojos, vidriosos e inciertos, evadieron los míos. Se refugió en la sombra de su marido. Hazle caso a tu padre, murmuró, y su voz sonó como un eco vacío, un programa grabado que se activaba automáticamente. Mientras, Becca, detrás de ellos, bajó la cabeza con una falsa modestia que me revolvió el estómago, pero no pude evitar notar ese destello de pura y dura satisfacción en la comisura de sus labios, una chispa de triunfo que delataba su farsa. Mi padre, sin mediar más palabra, empezó a vaciar mis cajones con rabia, metiendo puñados de mi ropa en una bolsa de basura negra que había traído consigo, como si mis pertenencias fueran desechos contaminados. Papá, por favor. No es verdad. Supliqué, y noté con horror cómo mi voz se quebraba, traicionándome, mostrando la vulnerabilidad que tanto despreciaban. Él agarró mi mochila del rincón y empezó a llenarla con lo poco que quedaba. Mi madre comenzó a decir algo, un titubeo, pero una mirada fulminante de papá la silenció al instante. Becca, viendo su momento, soltó un sollozo teatral y perfectamente timed. Hasta miedo me da compartir casa con él, dijo, su voz un hilo venenoso que se coló entre el ruido. Se enfada tanto, ¿y si? ¿Y si me hace algo?
Esa puñalada, calculada y precisa, me llegó al alma, me giré hacia ella, el corazón martillándome el pecho con tanta fuerza que creí que iba a saltarme las costillas. Nunca te he puesto una mano encima. Exclamé, la voz cargada de una rabia impotente, jamás. Pero el daño ya estaba hecho, la mandíbula de papá se tensó hasta quedar cuadrada, una máscara de ira irracional, se acabó, fuera. Ahora mismo. Me empujaron las bolsas contra el pecho, la asa de la de basura se enrolló alrededor de mi muñeca, me arrastraron por el pasillo como a un delincuente. Al pasar junto a Becca, esta se inclinó ligeramente y susurró con una voz que solo yo pude oír, un siseo cargado de veneno. Te dije que me creerían. Cuando llegamos a la puerta principal, papá la abrió de par en par. La noche fría me golpeó en la cara como un bofetón, erizando la piel de mis brazos. Iba descalzo, solo con unos pantalones de chándal y una camiseta fina. Su último empujón me hizo tropezar en el porche de madera, la asperazón de la pintura descascarada rozándome la planta de los pies. Agarré mis zapatillas justo antes de que la puerta se cerrara de golpe, haciendo temblar los paneles de vidrio de la entrada. No vuelvas hasta que estés listo para admitir lo que hiciste y pedirle perdón a tu hermana, dijo papá con una voz baja, plana y letal, como el filo de un cuchillo. No hice nada. Grité, la garganta irritada y áspera. Ella me tendió una trampa. Me está mintiendo. No te atrevas a hablar así de ella, espetó él, negando con la cabeza como si mis palabras fueran moscas molestas. Ella no ha sido más que buena con esta familia. Tú estás celoso, Cao, celoso y amargado. Esa es tu ruina. La puerta se cerró de un portazo final, el chasquido del pestillo al cerrarse sonó como el golpe de guillotina. Me quedé allí, plantado en la oscuridad, temblando, con la bolsa de basura en mis brazos como un bebé grotesco, mirando la calle desierta a través de la penumbra de las farolas. No era un castigo, era un exilio. A los 15 años, estaba fuera de mi propia casa, descalzo, con una bolsa de basura como único equipaje. Becca había ganado, tenía su confianza, su afecto y su lealtad inquebrantable. Yo era prescindible. Un nudo de rabia, dolor y desesperación me atenazaba el pecho, tan fuerte y opresivo que apenas podía respirar. Finalmente, las piernas me flaquearon y bajé los escalones, cada paso un latigazo en el alma. Me adentré en la noche, una certeza helada arraigándose en lo más profundo de mi ser. Habían elegido creer sus mentiras antes que mi verdad. Ya no era solo la oveja negra, me habían cortado del rebaño. Actualización 1. Las siguientes semanas fueron un descenso lento y brutal a los infiernos. La primera noche, después de dar vueltas a la manzana hasta que me dolieron las piernas, terminé llamando al timbre del Inside. Mi mejor amiga desde la primaria, sus ojos se abrieron de par en par al verme allí, en chándal, cargando mi bolsa de deshonra. Me dejó entrar rápidamente, susurrando preguntas entrecortadas. Le conté, con la voz quebrada, que me habían echado. Ella no pareció sorprendida, solo profundamente triste. Me dio una manta en el suelo de su habitación y un plato con sobras de pizza fría. Aquella noche dormí un sueño profundo y escapista, el primero en semanas, pero la realidad es implacable. A la mañana siguiente, su madre me abordó en la cocina. No fue desagradable, solo pragmática, con los brazos cruzados y una mirada de lástima resignada. Cao, puedes quedarte un par de noches, dijo, su voz baja, pero no puedo permitirme otra boca que alimentar a largo plazo. Tendrás que resolver algo. Asentí, fingiendo una comprensión que no sentía, pero mi estómago se retorció en un nudo de pánico. ¿Resolver algo? ¿El qué? Al tercer día, la madre del Insai me llevó a la escuela temprano y, con una palmadita incómoda en el hombro, me dijo con suavidad que no podía volver. Eso fue todo. No había maldad, solo la cruda economía de una familia que no era la mía. A partir de entonces, mi vida se convirtió en un ciclo de sofás prestados y rechazos silenciosos. Un compañero de clase me dejó dormir en su sofá una noche, otro me permitió quedarme en su sótano, pero solo esa vez. La gente, en el fondo, no quería lidiar con el drama ajeno, con el estigma del chico problema. Después de una semana, me quedé sin alternativas. Mi bolsa de basura, ahora mi compañera más constante, vivía escondida dentro de mi casillero escolar, desprendiendo un olor ligeramente rancio. Fue entonces cuando comencé a dormir donde podía, detrás de la gasolinera, acurrucado entre las sombras y el olor a gasolina y hormigón frío, en un rincón cerca de los contenedores de basura, donde la luz no llegaba y el aire olía a podrido. Las noches eran lo peor. El frío se me colaba por debajo de la camiseta, calándome los huesos. Me acurrucaba con mi mochila como almohada y la sudadera sobre la cara, rezando para que ningún policía o borracho me encontrara. El suelo de cemento era una losa de hielo que me hacía doler la espalda y la cadera al despertar. El hambre era una bestia constante, incluso peor que el frío, un dolor sordo y gruñón que se apoderaba de mis pensamientos. Mis ahorros, unos $40 guardados como un tesoro,
Esfumaron en hamburguesas grasientas y bocadillos de máquinas expendedoras. Después de eso, los días se dividían entre saltarme comidas o beber hasta saciarme en las fuentes de agua de la escuela, el agua fría aliviando por un momento el vacío urente de mi estómago. Becca, mientras tanto, trabajó rápido y eficaz para envenenar mi reputación. Para el final de la primera semana, todo el mundo en la escuela sabía que era un ladrón, un paria. Cuando me sentaba en clase, los compañeros se acercaban. Ey, vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete. Lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Sus mochilas con un movimiento discreto pero hiriente, los maestros me lanzaban miradas largas y cargadas de advertencia, como si ya hubieran sido advertidos sobre mi naturaleza delictiva. En la clase de aritmética, una chica movió su bloc de notas cuando me acerqué y susurró, lo suficientemente alto para que todos oyeran, lo siento, no quiero que me roben mis cosas. Un coro de risitas sofocadas me siguió. Quería gritar, defenderme, pero sabía que no serviría de nada, solo confirmaría su prejuicio de que era inestable. Un día, en el pasillo abarrotado, Evan, un alero del equipo de baloncesto, me golpeó con el hombro con fuerza. Oye, cuidado con tus manos, ladrón. Escupió, con una sonrisa desafiante. Lo empujé de vuelta por puro reflejo, la rabia acumulada explotando por un instante. Por un segundo, creí que íbamos a pelear, pero un profesor se interpuso al momento. Basta. Kyle, otro incidente más y será suspendido, dijo, señalándome solo a mí con el dedo. Esa frase, otro incidente más, se convirtió en un eco constante. Becca brillaba, y yo me hundía en el fango. La veía en la cafetería, rodeada de sus amigos, lanzándome una mirada fugaz, una mueca de desprecio casi imperceptible, antes de reanudar su actuación de niña buena y responsable. Hay que ser responsable con el dinero, decía a veces en voz alta, no como algunos, y sus amigas reían, lanzándome miradas de reojo. Disfrutaba de cada segundo, de cada migaja de mi destrucción. Para la segunda semana, era un fantasma en mi propia escuela, nadie me quería cerca, me sentaba solo, comía solo cuando tenía comida, y fingía con todas mis fuerzas que no me importaba, pero internamente, me estaba consumiendo vivo. La humillación y la traición eran un ácido que carcomía mi interior. Una noche, desesperado por un poco de calor, intenté colarme de nuevo en la biblioteca pública. Me acurruqué detrás de una fila de estantes de historia, usando mi mochila como almohada. Alrededor de la medianoche, la luz fría de una linterna me golpeó directamente en los ojos, cegándome. Niño, ya te lo dije, dijo el guardia de seguridad, negando con la cabeza con fastidio, no puedes dormir aquí. La próxima vez, llamo a la policía, ¿entendido? Me sacó por la puerta lateral, tratándome como a un intruso, un delincuente. Me quedé en la acera, tiritando, sin saber a dónde ir, y por primera vez, la idea más oscura y aterradora se abrió paso en mi mente. Quizás esto era exactamente lo que querían, quizás ya no les importaba si sobrevivía. Terminé acurrucado de nuevo detrás de la gasolinera, entre bolsas de basura, cerrando los ojos con fuerza, pero solo lograba ver la cara engreída de Becca fingiendo llorar mientras mis padres me echaban a la intemperie. Ella había ganado, al menos por ahora. Actualización 2. El punto de inflexión final llegó empapado, sangrante y con el orgullo hecho añicos. Mi padre me encontró, no sé cómo supo dónde estaba, quizás Becca lo guió, quizás simplemente condujo hasta dar conmigo. Estaba sentado en un banco del parque, con la capucha de mi sudadera tan ajustada que apenas podía ver, cuando los faros de su auto me iluminaron como un foco interrogatorio. Se acercó tan rápido que por un momento pensé que me iba a atropellar. Bajó la ventanilla, su silueta recortada contra la luz interior del coche. Sube al auto, ordenó, su voz un mazazo en el silencio de la noche. Me quedé firme en el banco, mis dedos aferrándose al borde de madera fría. Sentí que mi estómago se convertía en un puño de hielo solo al escuchar su tono. No, dije, y mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Ahora, exigió, golpeando el volante con la palma de la mano. Sacudí la cabeza, encontrando una chispa de valor en las profundidades de mi agotamiento. No, no a menos que estés listo para admitir que Becca mintió. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia, como si le hubiera escupido. No te atrevas a hablar así de tu hermana, ella ha pasado por bastante por tu culpa. ¿Pasado por bastante? Repetí, la incredulidad dándome un arrebato de energía. Ella puso el dinero. Me incriminó y tú le creíste sin pestañear. Su mandíbula se apretó hasta que creí que iba a romperse. Dio un paso fuera del coche, señalándome con el dedo como si fuera un arma. Vas a volver a casa, vas a admitir lo que hiciste y te vas a disculpar. O llamaré a la policía y les diré que has estado robando en tiendas, mendigando dinero. ¿Me entiendes, Kao? Apreté los tirantes de mi mochila, sintiendo el plástico áspero bajo mis dedos. Una frialdad nueva, una determinación nacida de la desesperación total, se apoderó de mí.
No voy a volver a casa para que me traten como basura otra vez, dije, manteniendo la voz lo más firme que pude. Puedes llamar a quien quieras, pero no voy a admitir algo que no hice. Por un breve instante, vi el destello del cinturón en sus ojos, el puño cerrándose, creí que iba a golpearme, pero entonces, con un gruñido de frustración, se dio la vuelta, entró en el coche y se fue, dejándome allí, temblando de pies a cabeza, pero con un nuevo entendimiento. Él no quería la verdad, solo quería control y mi sumisión. Al día siguiente, con las últimas fuerzas que me quedaban, me acerqué a la oficina de la consejera escolar. Pensé, si se lo explico todo con calma, con lógica, tal vez. Me senté en la incómoda silla frente a su escritorio, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Le conté todo, la trampa, las burlas de Becca, las noches en la calle, el hambre. Ella asintió con esa expresión profesional y blanca que tienen, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, soltó un suspiro profundo. Cao, entiendo que estás bajo mucho estrés, dijo, con una voz que pretendía ser calmante pero que sonó condescendiente, pero acusar a tu hermana sin pruebas no va a ayudarte. Tus padres ya han hablado con nosotros. Están muy preocupados por tu comportamiento, afirman que te has vuelto inestable, inestable. La palabra me golpeó con la fuerza de un martillo. No era una víctima, era un paciente, un problema a gestionar. Pero, estoy diciendo la verdad, insistí, notando cómo el temblor regresaba a mis manos. Ella sacudió la cabeza con suavidad, como si me consolara por una creencia infantil. Concéntrate en tus estudios, Cao. La mejor manera de mostrarle a tu familia que eres digno de confianza es a través de tus acciones. Aguanta, come mierda y sonríe. Ese era su consejo. Probé un último ángulo desesperado. Desde un teléfono público fuera del supermercado, marqué el número de mi tía. Contestó con su voz alegre de siempre, pero en cuanto le conté lo que pasaba, su tono cambió, se volvió incómodo, distante. Cao, cariño, esto no es algo en lo que pueda meterme. Tus padres están haciendo lo que creen que es mejor. Tal vez si solo dijeras lo siento y... Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Mi propia sangre no quería mancharse las manos. Todos preferían la versión fácil, la cómoda. Cal es el problema, Becca es la santa. Caso cerrado. Esa noche, me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared de ladrillo de la gasolinera, bebiendo agua que había llenado en el fregadero del baño, esperando que calmara el retorcijón de hambre en mi estómago. Un letrero de neón zumbaba sobre mi cabeza, pintando todo de un rojo enfermizo. Los autos entraban y salían, y yo era invisible, un fantasma observando la vida normal desde fuera. Fue entonces cuando escuché la voz que más odiaba en este mundo. Vaya, no pensé que durarías tanto aquí afuera. Levanté la vista, allí estaba ella, Becca, con una botella de Pepsi en la mano, tan casual como si estuviera paseando al perro. Una sonrisa burlona jugueteaba en sus labios. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz un ronquero de cansancio y odio. Curiosa, supongo, respondió, encogiéndose de hombros. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que te arrastraras de vuelta a casa. Rogando, mis puños se cerraron solos, las uñas clavándose en mis palmas. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Crees que lo tuviste difícil?, dijo, su voz perdiendo la falsa dulzura. Intenta ser yo. Mamá y papá nunca me dejaron resbalar, ni una sola vez. Cada nota, cada tarea, cada pequeña cosa que hacía era comparada contigo. No seas como tu hermano. Eso es todo lo que escuché. Ahora, por una vez, no tengo que ser perfecta, no tengo que demostrar nada. Todo lo que tengo que hacer es no arruinarla como tú, y honestamente, eso es fácil. No voy a renunciar a eso. Estás enferma, murmuré, sintiendo una oleada de asco. Lo que es realmente enfermo es lo fácil que fue, replicó, y su sonrisa se ensanchó. Todos ya pensaban que eras el desastre, solo les di pruebas. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro intimidante. Y si sigues presionando, si sigues hablando mal de mí, inventaré algo aún peor, y entonces no solo estarás sin hogar, Cal, estarás encerrado. Lo dijo con una calma aterradora, con una certeza que me heló la sangre. No estaba mintiendo, ya estaba planeando su próximo movimiento. Dio media vuelta y se fue, caminando con una arrogancia insultante, y mientras la veía alejarse, bajo la luz roja del letrero, me di cuenta de la verdad absoluta. No solo quería hacerme quedar mal, quería borrarme por completo de la familia, de su historia. Ese pensamiento se instaló en mi mente y se quedó allí, royéndome durante días. Para la tercera semana, había tocado fondo, sin dinero, sin teléfono. La batería había muerto hacía días, sin haber comido algo decente en 2 días, una noche de lluvia. La bolsa de basura, ya muy maltrecha, se rompió por completo, derramando mi ropa mojada y maloliente sobre la acera. La recogí, sintiendo la humedad y la suciedad impregnadas en la tela. Terminé refugiándome bajo el toldo de una lavandería automática cerrada, tiritando,
con el estómago convertido en un pozo vacío y doloroso. Ese fue mi punto de quiebre. Me senté allí, con la cabeza entre las manos, pensando que quizás así era como iba a terminar todo, desapareciendo en la oscuridad sin que a nadie le importara. Fue entonces cuando llegó Lindsay, corriendo bajo la lluvia, con un paraguas que parecía más un adorno, sin aliento. Cao. Por el amor de Dios, te he estado buscando por todas partes. ¿Por qué no contestaste tu teléfono? Se murió, murmuré, sin levantar la cabeza. Hace días, se puso en cuclillas a mi lado, ignorando el agua que empapaba sus jeans. Dios, tienes un aspecto terrible. Gracias, intenté reír, pero solo salió un quejido ronco. Me puso un sobre arrugado y húmedo en las manos. Toma, abrí el sobre, dentro había unos $60, en billetes de 5 y 1. Lindsay, no, no puedo aceptar esto. Sí, puedes. Me interrumpió, sus ojos brillando con una determinación que no había visto antes. Es mi mesada, no la necesito. Tú sí. La emoción me cerró la garganta, solo pude asentir, aferrándome al sobre como si contuviera mi propia salvación. Hay algo más, susurró, bajando aún más la voz. Anoche, en la fiesta de Sarah, Becca se jactó, se lo dijo a Megan y a Choe, dijo que ella puso el dinero. ¿Qué te tendió una trampa? Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Lo admitió? ¿En serio? Sí, pero nadie le creyó. Cao, pensaron que estaba fanfarroneando, tratando de parecer dura. Algunos incluso dijeron, bueno, incluso si fuera verdad, Cao probablemente se lo merecía. Probablemente se lo merecía. Esas palabras fueron como una patada en el estómago, quitándome el poco aire que me quedaba. Me puse de pie y caminé unos pasos bajo el toldo, la rabia y la impotencia hirviendo en mi sangre. Si pudiera conseguir que alguien me respalde, empezó a decir Lindsay, pero no lo harán. La interrumpí, amargamente. Ella es demasiado popular, yo ya soy una causa perdida. El silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. No era solo mi familia, todo el mundo me había dado por perdido. Esa noche, sentado en el frío umbral de la lavandería, goteando y apestando, algo dentro de mí se cristalizó, se endureció hasta convertirse en diamante. Si nadie iba a luchar por mí, tendría que hacerlo yo mismo, y si iba a caer, caería luchando. Actualización 3. La determinación me llevó de vuelta a mi calle. No era un regreso triunfal, era un avance de un condenado que ya no tenía nada que perder. La lluvia había amainado a un goteo persistente, mi casa parecía igual. Revestimiento blanco, macetas en el porche, la fachada de un sueño que se había convertido en pesadilla. Me quedé parado en la acera, mirándola, sintiendo como el pecho se me oprimía con una mezcla de odio y una nostalgia dolorosa. Esperé mucho rato, hasta que la frialdad que me calaba los huesos superó al miedo. Mi puño golpeó la puerta de madera 3 veces, con una fuerza que resonó en el silencio de la noche y me dolió en los nudillos hasta el hueso. Por un momento, no pasó nada, luego, oí pasos. La puerta se abrió unos centímetros, la cadena de seguridad aún puesta, y allí estaba Becca. Sus cejas se arquearon en una mueca de sorpresa burlona. Vaya, mira quién regresó arrastrándose, dijo, con una sonrisa que quería ser desdeñosa pero en la que detecté un destello de inquietud. Actué rápido, empujé la puerta con el hombro, lo suficiente para que la cadena se diera con un chasquido metálico, y pasé a su lado antes de que pudiera reaccionar. Mis zapatos empapados dejaron marcas oscuras sobre el limpio suelo de madera de la entrada. No estoy aquí para quedarme, anuncié, mi voz sonando extrañamente grave en la sala silenciosa. Estoy aquí para hablar. De una vez por todas, la voz de mi madre resonó, aguda y cargada de shock, desde la sala de estar. Cao. Un segundo después, apareció en el umbral, secándose las manos con un trapo de cocina, su rostro una máscara de confusión y enfado. Papá la siguió de cerca, sus brazos ya cruzados sobre su pecho, su expresión diciendo claramente fuera de mi casa, ya te lo dije la última vez. Rugió, señalando la puerta, sal ahora mismo. No. Repliqué, y esta vez mi voz no se quebró, retumbó, llenando el espacio. Me vas a escuchar, has creído sus mentiras durante semanas, esta noche vas a escuchar mi versión, toda. Papá dio un paso adelante, alzándose sobre mí, usando su estatura como arma. Cuida tu tono, no puedes irrumpir aquí y dar órdenes, y cuidar mi tono. Exploté, el fuego acumulado durante semanas ardiendo en cada palabra. Me tiraste a la calle con una bolsa de basura porque ella lloró y agitó un puñado de billetes. Ni siquiera me preguntaste. Ni una sola vez. Porque te conocemos. Gritó él, su cara acercándose a la mía. Siempre has sido imprudente, Cao, siempre celoso, celoso. Una risa amarga se escapó de mis labios. Hablemos de celos. Entonces, ¿recuerdas cuando ella copió mi proyecto de ciencias de 7º grado? La maestra llamó a casa, ¿y qué hiciste? Me castigaste a mí. Dijiste que yo la había obligado a copiar,
que la había presionado. Ella lloró, tú le creíste, y yo me comí 2 semanas sin salir. Siempre es la misma historia, papá. Ella es el ángel, yo soy el monstruo, no importa lo que realmente pasó. Papá apretó la mandíbula. Por un instante, un brevísimo destello de duda, de recuerdo incómodo, cruzó sus ojos. Lo vi, lo supe. Sabía que yo decía la verdad, pero su orgullo era una fortaleza impenetrable. En lugar de ceder, se reafirmó, su voz bajando a un registro peligroso: no te pares aquí a deshonrar a esta familia. No has hecho más que ser una carga desde que empezó la adolescencia. ¿Quieres que te diga que la favorecimos? Está bien, lo hicimos, pero ella se lo ganó. Ella mantiene sus notas altas, ayuda a tu madre y se mantiene fuera de problemas. Tú, me escupió la palabra, ni siquiera puedes mantener un techo sobre tu cabeza. Las palabras, tan crudas, tan deliberadamente crueles, me golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Mis propios puños se cerraron, pero me obligué a mantener los brazos a los lados, a permanecer erguido. No puedo mantener un techo porque me echaste. Grité, la voz quebrándose por la emoción, porque ella me incriminó y tú, como siempre, le creíste sin cuestionar. Detrás de él, Becca se apoyó contra el marco de la puerta de la sala, bebiendo de un vaso de agua como si estuviera viendo una obra de teatro particularmente aburrida, una mueca de desprecio en su rostro. Me giré directamente hacia ella, clavándole la mirada. Adelante, Becca, hazlo, jura por lo que más quieras, mírame a los ojos y jura que no pusiste ese dinero en mi habitación. Ella inclinó la cabeza, sus labios temblorosos, pero no de miedo, sino de un esfuerzo por contener la risa. Claro, dijo, con un tono cargado de un sarcasmo obsceno. Lo juro. La señalé, mi brazo extendido, tembloroso. ¿Lo oyen? Grité, volviéndome hacia mis padres. Ni siquiera puede fingir seriedad. Les está mintiendo en la cara y ustedes siguen creyéndole. Son unos ciegos. La cara de papá se congestionó de rabia, sus ojos buscaron algo. Anitin, en lo que descargar su furia, agarró el vaso de agua que Becca había dejado en la mesa de centro y me lo lanzó con toda su fuerza. No me apuntó directamente, su puntería falló por unos centímetros, pero el vaso se estrelló contra la pared, justo a la izquierda de mi cabeza. Los fragmentos de cristal saltaron como metralla, y sentí un agudo escozor en el brazo y la mejilla. La sangre, caliente y sorprendente, comenzó a gotear por mi piel. Él señaló la puerta, su voz ahora un temblor de ira contenida: sal de mi casa antes de que llame a la policía y les diga que entraste a robar. ¿Quieres seguir montando escenas? Está bien. Puedes hacerlo desde una celda. Me mantuve firme, la respiración agitada, el pecho palpitando, la sangre mezclándose con la lluvia en mi cara. Me negué a levantar una mano para limpiármela, me negué a llorar. Has tomado tu decisión, dije, en un tono bajo pero cortante como el cristal a mis pies. La elegiste a ella, siempre la eliges. Un día la vas a ver por lo que es, y cuando ese día llegue, no vengas a buscarme. La habitación se quedó en un silencio pesado, solo roto por el goteo de la sangre en el suelo de madera y la suave, casi inaudible risita de Becca. Vaya, murmuró, sacudiendo la cabeza, cuánto drama por nada. Recogí mi mochila empapada del suelo, donde la había dejado caer. Cada movimiento me dolía, cada paso se sentía como si arrastrara cadenas. Vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Pero no me detuve. En el umbral de la puerta, me di la vuelta una última vez, mirándolos a cada uno a los ojos. A mi madre, pálida y paralizada, a mi padre, rígido e iracundo, a Becca, con su sonrisa de suficiencia intacta. Creen que yo soy el problema, está bien, pero cuando la verdad les explote en la cara, recuerden este momento, recuerden que se los advertí. Abrí la puerta de golpe y salí a la oscuridad, cerrándola detrás de mí con un sonido final. El aire frío de la noche me golpeó, mezclándose con el escozor de los cortes superficiales. Caminé rápidamente, la mandíbula apretada con tanta fuerza que me dolían los dientes, como si poner suficiente distancia entre yo y ese lugar me permitiera por fin respirar. De nuevo, llegué a la mitad de la cuadra cuando escuché unos pasos rápidos e irregulares detrás de mí, como alguien trotando para alcanzarme. Espera, hermano. Me di la vuelta, el corazón palpitándome de nuevo en el pecho, y allí estaba ella, Becca, trotando hacia mí con su tranquilidad habitual, su rostro pálido brillando bajo la luz amarillenta de una farola. Sonreía, como si todo esto fuera un juego divertidísimo, como si nuestro padre no hubiera intentado partirme la cara con un vaso hacía apenas un minuto. Cuando Becca había salido al porche, creí haber oído el chirrido de la puerta mosquitera cerrándose suavemente detrás de ella, pero en ese momento estaba demasiado concentrado en su sonrisa burlona para prestarle atención. Mi estómago se revolvió. ¿Qué quieres ahora?
Exigí, mi tono más cortante y áspero de lo que jamás había usado con nadie. Relájate, dijo, encogiéndose de hombros, solo quería ver hasta dónde llevarías esto en realidad. La fulminé con la mirada, mis puños apretándose con tanta fuerza que sentí los cortes del cristal arder en mi brazo, más lejos de lo que crees. He terminado de dejar que manejes el espectáculo. Su sonrisa se ensanchó, sus dientes blancos brillando de forma siniestra bajo la luz de la farola. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Susurró, su voz goteando con descendencia. Nadie te va a creer nunca. Puedes gritar, llorar, sangrar por toda la acera, no importará. Para ellos, siempre serás el desastre, y yo siempre seré de quien están orgullosos. ¿Orgullosos? Me burlé, sacudiendo la cabeza con desprecio. ¿Destruirte? Repitió, girando la cabeza como si hubiera dicho algo graciosísimo. Luego, su voz bajó, se volvió cruel y íntima. No te destruí, simplemente les di pruebas de lo que ya creían. Esa fue la cosa más inteligente que he hecho en mi vida. Mi estómago se retorció, el aire se me hacía pesado. Dilo otra vez, dije, dando un paso hacia ella. Desafiante, ella no retrocedió, se inclinó hacia adelante. Su voz se redujo a un susurro que solo yo podía oír. Cada palabra una pequeña dosis de veneno. Yo te incriminé, yo puse el dinero. Hizo una pausa, saboreando el momento, y lo volvería a hacer. Verte rogar, verte hundirte mientras yo gano, esa es la mejor parte. Las palabras me cortaron más profundamente que los fragmentos de vidrio. Fue entonces cuando una cuarta voz, temblorosa pero clara, perforó el silencio de la noche. Disculpen, nos giramos al unísono. Mamá estaba de pie en el borde del porche, ni dentro ni fuera de la casa. Su rostro estaba pálido como la cera, sus brazos cruzados con tanta fuerza sobre el pecho que parecía querer contener los latidos de su propio corazón. Por primera vez en semanas, sus ojos no estaban llenos de rabia dirigida hacia mí, estaban clavados en Becca, con una expresión de horror y un reconocimiento devastador. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, y su tono era tan severo, tan desconocido, que hasta Becca parpadeó. Becca se puso rígida, la máscara de suficiencia se desvaneció de su rostro, dejando al descubierto el pánico desnudo. Mamá, no fue nada, él lo está tergiversando todo, como siempre, no me mientas. La voz de mamá estalló con una fuerza que hizo retroceder a Becca. Te escuché. Lo admitiste. Dijiste que pusiste el dinero. Papá salió al porche de un salto, su presencia aún imponente pero ahora desorientada. ¿Qué está pasando aquí? Mamá se giró hacia él, sus manos temblando visiblemente. Ella lo admitió, Martin. Becca acaba de admitir que incriminó a Cao. Papá parpadeó, su rostro perdiendo rápidamente el color. Su mirada pasó de mi madre a Becca, su mandíbula se tensó. ¿Es eso cierto, Becca?, preguntó, su voz más baja, menos segura de lo que jamás la había escuchado. El labio de Becca tembló, miró de uno a otro, de mis padres a mí, el pánico bailando en sus ojos. Sus dedos se retorcieron nerviosamente dentro del bolsillo de su sudadera. Abrió la boca, probablemente para soltar otra mentira elaborada, pero entonces su expresión se torció, la farsa se derrumbó, y en su lugar surgió una rabia infantil y vengativa. Las palabras salieron de su boca como un escupitajo venenoso. ¿Y qué? ¿Sí lo hice?, escupió, su voz quebrada por una mezcla de ira y llanto. Tenía que hacerlo. Ustedes dos siempre se apoyaron en mí para que fuera la perfecta, el maldito ejemplo. No podía arriesgarme a que él lo arruinara todo. Así que me encargué de ello. Me aseguré de que él fuera el que abandonaran. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que pareció absorber todo el sonido del mundo. Mamá se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado, su mano voló hacia su boca. Oh, Dios mío. Sollozó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control, su cuerpo temblando de forma incontrolable. La mandíbula de papá se apretó, y sus manos, que siempre se habían cerrado hacia mí, esta vez lo hicieron en su dirección. Su rostro estaba congestionado, sus ojos, acerados, la miraban como si estuviera viendo a una extraña, a una enemiga en el corazón de su hogar. Arruinaste la vida de tu hermano, murmuró mamá, su voz apenas un hilo de sonido. Me tiraron a la calle. Exclamé yo, la emoción finalmente rompiendo el dique, mi garganta ardiente. Le creísteis a ella por encima de mí. Me tiraron a la calle sin nada porque ella lloró y señaló. Y ahora escuchan la verdad y es demasiado tarde. Becca cruzó los brazos, intentando recuperar una pizca de control de esa falsa seguridad que siempre la había caracterizado. No actúes como si fueras la víctima, me espetó, su voz temblorosa pero aún llena de desprecio. Siempre fuiste el error de esta familia, yo solo me aseguré de que todos los demás finalmente lo vieran. Sus palabras fueron la puntilla. Apreté mi puño con tanta fuerza que sentí que los huesos crujían, no para golpearla, sino para evitar que mi propio cuerpo se desmoronara.
Allí mismo, en medio de la calle, el silencio se extendió, roto solo por los sollozos abiertos y desgarrados de mi madre y el sonido de la respiración entrecortada de mi padre. Becca, por fin, parecía pequeña, asustada, atrapada en la red de sus propias mentiras, y yo estaba allí, en medio de la carretera, sangrando, empapado y emocionalmente agotado, pero con una sensación de vindicación tan intensa que casi resultaba dolorosa. Ahora lo sabían, la verdad estaba allí, expuesta e imposible de ignorar, pero esa verdad no borraba las semanas de hambre, de frío, de humillación, no sanaba las heridas, solo confirmaba lo profundamente que se habían equivocado y lo tarde que habían llegado a darse cuenta. Última actualización. El patio delantero se convirtió en una sala de juicio al aire libre. Mamá estaba paralizada, las lágrimas limpiando zurros pálidos en su rostro aún enrojecido. Papá parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Su postura rígida se había desplomado, y lo miraba todo con una perplejidad devastada. Becca intentaba mantener su fachada de bravura, con los brazos cruzados y la barbilla alta, pero sus manos no dejaban de temblar. Por primera vez, su actuación no surtía efecto. Avancé, pasando un brazo por la herida superficial que aún sangraba lentamente. Mi voz, cuando hablé, era áspera por el esfuerzo y la emoción, pero sorprendentemente firme. No pueden quedarse aquí mirándose, sorprendidos, dije, dirigiendo mis palabras a mis padres. Me arruinaron, me tiraron a la calle, dejaron que todo el mundo pensara que era un delincuente porque era más fácil creer sus lágrimas de mentira que la palabra de su propio hijo. No arreglan eso con un lo siento y un abrazo, van a arreglarlo de la manera correcta. Papá giró lentamente la cabeza hacia mí, como si le costara reconocerme. Cuida tu tono, Cao, murmuró, pero la orden carecía de toda fuerza, de toda convicción. No, repliqué, y la palabra cortó el aire como un cuchillo. Ya no puedes decirme cómo hablar, perdiste ese derecho cuando me echaste a la calle con una bolsa de basura. Si quieren que siquiera considere volver a poner un pie en esa casa, van a limpiar mi nombre, públicamente. Mamá parpadeó, conteniendo otro sollozo. ¿Públicamente? Sí, asentí, sin ceder un ápice. Una publicación, en Facebook, en el grupo de la familia, en la página de la iglesia. No me importa, van a decirle a todos la verdad, que nunca robé, que Becca me tendió una trampa, que ustedes mimaron a su mentirosa de hija y dejaron que sus mentiras me destruyeran. Van a admitir que fallaron como padres. De lo contrario, lo haré yo mismo, y créanme, incluiré todo, incluyendo cómo papá me lanzó un vaso a la cabeza esta noche. Las mejillas de papá se sonrojaron de ira y vergüenza. No ventilemos los asuntos familiares en Internet, dijo, con un último intento de mantener el control. Me reí, un sonido seco y carente de humor. Ya lo hicieron, cuando me echaron. Dejaron que la historia de Becca se propagara por la escuela, la iglesia, el vecindario. Estaba bien que todos susurraran sobre mí, ahora va a estar bien que sepan la verdad. El llanto de mamá se intensificó. Se giró hacia papá, su voz quebrándose. Martín, tiene razón, nosotros hicimos esto, lo permitimos. Esperó, como siempre había hecho, a que él tomara la decisión, que dictara la línea a seguir, pero él permaneció en silencio, sus puños apretados, mirando al vacío. Por primera vez, su silencio no la protegió, la arrastró al abismo con él. Mamá siempre había sido la seguidora, la eco de las órdenes de papá, pero esa noche, su silencio era cómplice de algo que ella ya no podía tolerar. Sus manos temblaron de forma violenta mientras sacaba el teléfono del bolsillo del delantal. Si tú no lo dices, Martín, murmuró, con una voz que no reconocí, llena de una determinación trágica, entonces lo haré yo. La mirada de papá se clavó en ella, fulminante, como si la hubiera traicionado de la manera más profunda. Pero ella no bajó la mirada, sus dedos, torpes y temblorosos, se cernieron sobre la pantalla brillante. Dime qué escribir, me pidió, su voz apenas un susurro. La cabeza de Becca giró hacia ella, sus ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Mamá? No puede ser seria. Cállate. Mamá espetó, su voz chillona y cargada de un dolor de años. Tú hiciste esto, Becca. Tú nos llevaste a esto. Me acerqué, mi corazón palpitando con una mezcla de triunfo amargo y una profunda tristeza, y lentamente, con una claridad fría, comencé a dictar: necesitamos disculparnos públicamente. Nuestro hijo, Cao, fue acusado injustamente de robo en nuestro hogar. La verdad es que nuestra hija, Becca, lo incriminó plantando dinero, y nosotros le creímos a ella. La mimamos, la protegimos y permitimos que sus mentiras destruyeran la reputación de Cao. Fallamos como padres. Cao merece ser visto por quien realmente es, un buen chico, no el chivo expiatorio que hicimos de él. Mamá tecleó cada palabra, sus lágrimas cayendo sobre la pantalla táctil. Papá se mantuvo como una estatua, su rostro una máscara de piedra, pero no la detuvo, no dijo una palabra.
Ella levantó un dedo tembloroso y presionó el botón publicar. Las palabras quedaron ahí fuera, en el ciberespacio, para que todos las vieran. El daño no podía deshacerse, pero la mentira, al menos, había sido desafiada en QS de minutos. Su teléfono comenzó a zumbar de forma casi constante, notificaciones una tras otra, comentarios de tíos, primos, vecinos, miembros de la iglesia. No teníamos idea. Lo siento mucho, Kao. Se necesita valor para admitir esto. El rostro de papá se fue poniendo más y más pálido a medida que la evidencia de su humillación pública se acumulaba. Era consciente de que su férreo control sobre la narrativa familiar se había desvanecido para siempre. Acabas de arruinar mi vida, le escupió Becca a mamá, sus ojos llenos de lágrimas de rabia reales por primera vez. Todos me van a odiar ahora. Papá se volvió hacia ella, su voz era ahora un susurro ronco y cargado de una decepción infinita. No, Becca, arruinaste tu propia vida. Su rostro se derrumbó, no había sonrisa, ni lágrimas falsas. Solo pánico y el reconocimiento de que su juego había terminado. Yo estaba allí, sangrando y exhausto, pero me sentía más ligero, más limpio, de lo que me había sentido en meses. Querías que me fuera, Becca, querías que me borraran, dije, mirándola fijamente. Ahora es tu máscara la que ha sido arrancada. Ahora todos saben quién eres realmente. Ella me miró con odio, pero su voz era temblorosa. Débil, ¿crees que ellos te van a perdonar alguna vez? Murmuró, siempre serás el que causó todo este drama. Me acerqué un paso más, mi mirada no se apartaba de la suya. No, yo seré el que sobrevivió a tu mierda, tú serás la mentirosa que fue atrapada. El silencio fue profundo, roto solo por el llanto apagado de mamá y el constante y humillante zumbido del teléfono. Papá parecía un hombre derrotado, y Becca, por fin, parecía exactamente lo que era, una niña asustada y malcriada que había jugado con fuego y se había quemado. Puse mi mochila empapada sobre mi hombro y caminé decididamente hacia el porche. Voy a recuperar mi cama, anuncié, sin pedir permiso. No me están haciendo un favor, me lo deben, me echaron, ahora me van a dar de comer, un techo. Y van a tener que vivir con lo que hicieron. Nadie discutió, nadie intentó detenerme. Mamá y papá se quedaron donde estaban, vacíos, rotos. No después de la confesión, no después de la publicación, no después de que su preciado control se hubiera esfumado ante sus ojos, por primera ¿ves? Nadie se atrevió a oponérseme. Dentro, la casa olía a familiar, a comida y a limpio, pero se sentía extraña. Como la casa de otra persona, pero yo ya no era un invitado. Había peleado por mi lugar, había sacado la verdad a la luz a golpes, había recuperado, a mi manera, lo que me habían robado. Mientras dejaba caer mi destrozada bolsa de basura al pie de las escaleras, los miré a todos una última vez, apiñados en la entrada, los ojos de mamá, vacíos y perdidos, la expresión de papá, severa pero derrotada, la mirada furiosa y humillada de Becca. Quisieron una hija perfecta tanto, murmuré, mi voz baja, pero nítida en el silencio del vestíbulo, que me convirtieron en el villano. Esta noche le dijeron al mundo la verdad. No crean que eso lo arregla todo, pero al menos ahora todos saben qué clase de familia son realmente. Y entonces, subí las escaleras. Cada paso era pesado, como si arrastrara las cadenas de las últimas semanas, pero eran pasos firmes, míos. Por primera vez en demasiado tiempo, iba a dormir en una cama de verdad, no porque ellos me lo hubieran permitido, sino porque yo lo había exigido. Me habían echado una vez, yo fui el que eligió regresar. En mis términos, la vindicación no sabe a dulce, sabe a cenizas y a verdad amarga, pero es mejor que el sabor de la mentira. Ahora duermo bajo su techo, pero la confianza, esa cosa frágil, sigue hecha añicos en el suelo de la entrada, junto a los recuerdos de las semanas que pasé en la calle. Ya no soy el chivo expiatorio, soy el que sobrevivió, y eso, por ahora, es suficiente.